Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura y del Poder Judicial de la República Dominicana. El Consejo del Poder Judicial encomendó a la Escuela Nacional de la Judicatura la elaboración de un protocolo para la realización de audiencias virtuales. La escuela convocó a un grupo de docentes con un alto sentido de compromiso, responsabilidad y sobradas competencias, quienes luego de un arduo y serio trabajo han preparado la propuesta que esta tarde tenemos el honor de presentarles. Ellos son los magistrados Claudio Aníbal Medrano, Esmirna Giselle Méndez, Mario Nelson Mariot, Adolfo Yarit, José Saúl Taveras y la licenciada Joanny Castillo Savarí, a quienes tengo el placer de presentarles a continuación. En primer lugar, les presento al magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, quien es juez coordinador y juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, licenciado en Derecho por la Universidad Católica Nordestana, con maestría en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Castilla-La Mancha, España. Maestría en Docencia Universitaria. Ha publicado el magistrado Medrano diversos trabajos a nivel nacional e internacional sobre Derecho Constitucional y es docente y coordinador del área de Derecho Constitucional de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. En segundo lugar, les presento a la magistrada Esmirna Giselle Méndez Álvarez, quien es jueza presidenta del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. La magistrada Esmirna Giselle es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, egresada con la máxima calificación del programa de formación de aspirantes a jueza de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura y especialista en Justicia e Interpretación Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. La magistrada Esmirna es docente de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También tenemos el honor de contar con nosotros esta tarde con el magistrado José Saúl Taveras Canaán, juez segundo sustituto de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. El magistrado José Saúl es doctor en Derecho por la Universidad Iberoamericana, fungió como juez de instrucción y juez presidente de la Tercera Cámara Penal de La Vega y posee maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, España, y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También es docente de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura, así como también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y además es coordinador del Compendio de Derecho Procesal Penal publicado por nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. También es coautor de este protocolo que esta tarde se presentará el magistrado Mario Nelson Mariot Torres, juez primer sustituto de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. El magistrado Mariot es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la maestría, es egresado de la maestría en Derecho Societario y Comercial. El magistrado Mariot también es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y ex miembro del Consejo Directivo de la misma. Es asimismo docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en su campus de Santiago. Otro coautor del protocolo que también nos acompañará esta tarde es el magistrado Adolfo Yarit Ureña Sánchez. El magistrado Yarit es juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, doctor en Derecho por la Universidad Dominicana OIM, con posgrado en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y maestría en Derecho Penal y Procesal Contemporáneo en la Universidad Abierta para Adultos. Es docente de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura, de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y de la Universidad Católica del Cibao. Estuvo a cargo de la revisión y actualización de varios módulos del libro Derecho Procesal Penal de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. Y por último,
como expositora y coautora del protocolo nos acompaña la licenciada Joanny Elizabeth Castillo Savarí, quien es actualmente subdirectora de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura, licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es egresada del programa de aspirantes a Defensor Público de la Escuela Nacional de la Judicatura. La licenciada Joanny Elizabeth Castillo Savarí fungió como defensora pública interamericana y es actualmente docente de nuestra escuela y de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. A continuación vamos a escuchar a los magistrados Claudio Aníbal Medrano y Esmirna Giselle Méndez, quienes explicarán el contenido del protocolo. Luego, todos los redactores del protocolo están disponibles para responder a las preguntas que desde ya todos los asistentes pueden ir haciendo hasta el final del evento a través del chat del mismo. Así que creo que estamos ante un momento histórico, ante un documento serio y que realmente va a ayudar al Poder Judicial a dar el salto hacia la virtualización de manera sensata y en respeto al Estado de Derecho. Así que gracias con antelación, magistrados y licenciada Joanny Castillo, por este gran esfuerzo. Y nada, les deseo a todos los asistentes una provechosa tarde y espero que podamos formular preguntas que enriquezcan el contenido de este documento. Así que buenas tardes y doy la palabra al magistrado Claudio Aníbal Medrano. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Ya es la segunda experiencia que tenemos para presentar este documento en una sede abierta, en un escenario abierto, en el que participan diversas personas de distintos sectores e incluso al interno del Poder Judicial. Cuando uno piensa en el desafío de la virtualidad, necesariamente tiene que pensar en el carácter público de las audiencias. Y por eso, en este proyecto de protocolo que hemos articulado en la Escuela Nacional de la Judicatura para el Poder Judicial de la Nación, hemos iniciado la presentación del documento con una especie de paratexto, una frase inicial que en realidad recoge el juramento de los eliastas. Los eliastas fueron un tribunal ateniense que juzgaba los asuntos de decisiones populares y también asuntos criminales que se consideraban como atentados en contra de toda la vida. Por esa razón, por esa connotación de publicidad que tenía el Tribunal de los Eliastas, que llegó a tener hasta 5.000 integrantes, es decir, de 200 a 5.000 integrantes podían conformar el tribunal porque estaba conformado por los ciudadanos. Por esa razón, entonces, nosotros comenzamos con ese paratexto que, sin formar parte del texto, es un elemento importante en la conversión de todo el conjunto de ideas que integran este proyecto de protocolo para las audiencias virtuales en la República. A nosotros nos tocó elaborar el prólogo de este documento. Lo hemos titulado proemio, que es una expresión más bien intercambiable con el concepto de prólogo, y hemos considerado que está orientado fundamentalmente a una función informativa e interpretativa respecto del texto principal, por lo cual en esa en consideración esa naturaleza, mención que habría de jugar el prólogo o proemio de esta interesante publicación. Y una función persuasiva o argumentativa destinada a captar la atención de la gente a los que está destinado, del blanco hacia el que se destina. En este caso, de los que van a ser guiados o orientados por estas pautas orientativas que se pretende crear con el protocolo de audiencias virtuales de la República Dominicana. Ahora bien, la opción, la virtualidad no es una improvisación, y ese es uno de los elementos primeros que tocamos en este documento, por el hecho de que se inicie con el diseño de un gran plan estratégico del Poder Judicial que se ha denominado Visión Justicia 2024. Y de esta manera, entonces,
lo que ha hecho posible esta situación de pandemia que la humanidad ha estado viviendo, y nosotros no hemos sido la excepción en la República Dominicana, es que nos ha acelerado, nos ha dado un empujón para la puesta en funcionamiento de las audiencias en un entorno virtual. Y la labor, como bien decía el doctor Dariel Suárez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, le ha correspondido a esta institución, a la Escuela Nacional de la Judicatura, que como nosotros la pensamos a inicios del siglo XXI, ¿no? A finales del siglo pasado, del siglo XX, inicios del siglo XXI, nosotros, bueno, en aquel tiempo era una idea de escuela que no fue la escuela. Esta es hija legítima del siglo XXI y se la ve como un centro de pensamiento, se ha autodefinido a sí misma y se ha proyectado como un centro de pensamiento en toda Iberoamérica. Y por eso labores como esta forman parte de los esfuerzos habituales de la Escuela Nacional de la Judicatura, que, como decía, pues ha invitado para la labor a diversos expertos en diversas áreas del derecho, y fundamentalmente, extrañamente, comenzamos jueces del área penal, pero este documento lo hemos elaborado teniendo encuentros reiterados con personas de otras áreas del derecho para constituir este instrumento formidable, así me atrevo a decir, que estamos entregando en este momento. De modo que lo que hoy se presenta es un instrumento novedoso, porque es novedoso en la República y en el mundo incluso el hecho de utilizar audiencias virtuales. No reclaman otros principios que los que imperan en las audiencias presenciales. Los principios que imperan en cada materia y los principios generales del derecho que informan la idea de un debido proceso, como se ha de ver, pues no sufren menoscabo en el presente instrumento, que ha sido hecho precisamente para facilitar que las audiencias puedan ser trasladadas del escenario presencial al escenario de la virtualidad. Pero la virtualidad tiene su propia jerga y, por lo tanto, así como hablamos del lenguaje del cine, hablamos del lenguaje corporal, ¿no? y del lenguaje en diversas dimensiones, cabe decir que la virtualidad tiene su propio idioma, su propio lenguaje, y por lo tanto ha sido necesario, al estructurar este documento, definir una serie de conceptos que no ha sido un trabajo propiamente, materialmente, de los hacedores de este proyecto de protocolo, porque tiene su fuente, su base, se afirma en un documento coetáneo, un documento que va a salir probablemente aprobado por el Consejo del Poder Judicial conjuntamente con este proyecto, que es la Declaración de Normas y de Principios Básicos del Poder Judicial. Por lo tanto, está a la par que discutiéndose y puliéndose paulatinamente. La virtualidad tiene pautas particulares que no sustituyen el procedimiento de las audiencias regulares de todas las materias. De modo que el procedimiento civil seguirá siendo el procedimiento civil, el procedimiento penal seguirá siendo el procedimiento penal, el comercial, laboral, lo del ámbito inmobiliario por igual. Es una opción, no una exigencia imperativa, aunque desde luego el Poder Judicial en la etapa del estado de excepción y posteriormente ha hecho hincapié en la cuestión de hacer una opción en cierto modo por la virtualidad. Y dentro de todo este contexto, que es un, digamos, escenario de ensayo en toda Iberoamérica en este momento, en ocasión del tema de la pandemia universal, resulta que nosotros, entre las cuestiones innovadoras que hemos introducido, lo que sería como el NOA de la virtualidad, hemos incluido la figura de la cooperación intertribunales, que permite que las personas que tienen que prestar declaración en un tribunal que le queda a larga distancia o que sencillamente por cualquier motivo no puedan acercarse,
entonces podrían hacerlo en el tribunal que le quede más cercano, autorizado por el secretario del tribunal. Estas son cosas que indudablemente innovan. Ahora, la virtualidad no es como el mito de la caverna de Platón. No es una idea imaginaria, no es un concepto que está en la mente, sino que es una experiencia autónoma, interactiva, sensible y real. Y por lo tanto, lo que ocurre en la virtualidad es un acontecimiento que se produce en tiempo real, que ocurre en este momento y todo el mundo está asistiendo a él. Y todas estas cosas las vemos desde el proemio como parte del modo de introducir este documento. Pero no empezamos en el vacío, no somos los primeros, porque a la par que nosotros en Argentina incluso se han dictado leyes, en Uruguay se han adoptado leyes sobre el particular, en Venezuela, en España, y prácticamente todos los países que se han visto afectados por el coronavirus, en este momento han hecho han hecho visibles sus leyes sobre este particular, pero no indica indudablemente que la estén diseñando solo para el momento extraordinario del estado de pandemia. La entrada en la era digital definitivamente ha ocurrido para nosotros. Es decir, con la celebración de audiencias virtuales, la digitalización de los servicios, la incorporación del sello y de la firma electrónica, el Poder Judicial está entrando directamente en esta nueva era, ¿verdad? Hija legítima de la revolución tecnológica. Un cambio de escenario para facilitar el trabajo, para hacer que los jueces podamos hacer más fácil lo que estamos haciendo. Un cambio en la virtualidad no pretende tampoco banalizar la administración de justicia, ¿verdad? Si evocamos a aquella idea de la civilización del espectáculo que manejó Puig de Debord en el año 1967 y más recientemente en el año 2012, don Mario Vargas Llosa, que trató el mismo tema, ¿no? En un libro que se ha hecho célebre a nivel internacional, que trata acerca de la sociedad del espectáculo, donde todas las cosas de hoy pues se hacen como una forma de espectáculo. Y realmente al enfocar esto, contrastándolo con esas experiencias, esos enfoques que han dado estos prominentes autores, nosotros lo que queremos es indicar que el hecho de que incursionemos en la virtualidad para desde allí celebrar audiencias no implica una banalización, no implica quitarle seriedad al proceso, no implica un esfuerzo por banalizar la administración de justicia. La forma más cierta de pensar en lo que esto puede significar es plantearse que este cambio tiene que implicar un crecimiento civilizador para la sociedad dominicana. La forma en que tenemos que enfocarnos en la posibilidad del progreso que trae el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para llevar el proceso judicial a la casa de los ciudadanos, tiene que producir bienestar y tiene que producir un progreso en relación con la seguridad de la gente, en relación con la certeza del derecho de los ciudadanos. Y así, pues en esta parte introductoria vemos el título que ya conocemos como el protocolo de audiencias virtuales, y que así pretendemos que sea acogido por el Honorable Consejo del Poder Judicial, una base legal que tiene su fuente primera, como todo el ordenamiento jurídico, en la Constitución Dominicana, precisamente en las normas contenidas en los artículos 68 y 69, que crean el ámbito de normas, el marco de las normas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, y luego esa declaración de normas y de principios básicos del servicio judicial, que decimos que a la par que este documento se está discutiendo, pues son de las cosas que nosotros vamos a desarrollar aquí o que estamos desarrollando, hemos desarrollado
y estamos presentando en este proyecto de protocolo de audiencias virtuales. Su objeto, el alcance, pues es regular, digamos, la celebración de audiencias virtuales en todas las materias, y su ámbito de aplicación pues es asimismo para todas las materias, pero salvaguardando los principios propios de este ordenamiento. De modo que lo que hemos visto es eso, ¿no? Con un marco de definiciones, de conceptos particulares que relacionan a los usuarios del sistema con todo lo que implica la experiencia en la virtualidad. Y para nosotros perfeccionar este proyecto y entregarlo confiado al Consejo del Poder Judicial, pues hemos hecho diversos encuentros previos para escuchar la opinión de diversos actores, de juristas, administrativistas, de laboralistas, de especialistas del derecho inmobiliario. Y cuando ustedes vean la presentación del documento, aunque hoy se hará haciendo hincapié en algunos TIC, a partir de las observaciones que han hecho, sobre todo juristas que trabajan para el Consejo del Poder Judicial y para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, pues han permitido que hayamos venido perfeccionando y puliendo este instrumento. Todo ese marco de inquietudes, de observaciones, de contenidos, la propuesta que describe todo el contenido del documento lo va a presentar la magistrada Giselle Méndez en lo adelante, y a ella le cedemos la palabra con nuestra expresión también de bienvenida para todos ustedes que han sacado su tiempo para conocer este interesante proyecto que va a revolucionar la justicia dominicana junto a otros instrumentos normativos transformacionales que se han estado trabajando. Les dejo entonces ya con el director para que permita la entrada de la magistrada. Buenas tardes. Muy agradecida de la oportunidad de interactuar con ustedes en este evento. ¿Me están escuchando bien? Bien. Entonces, muy agradecida de estar interactuando con ustedes en este evento, de la oportunidad que tenemos de presentarles esta propuesta de protocolo para el manejo de las audiencias virtuales. Es una propuesta, como todos sabrán, aún el Consejo del Poder Judicial no la ha aprobado, y la intención del Consejo del Poder Judicial es permitir que todos podamos construir un instrumento que responda a las necesidades de la sociedad en sentido general y muy especialmente de los servidores y usuarios de nuestro sistema de justicia. Es por esto que debemos iniciar señalando y apuntando, tal cual señaló el magistrado Claudio Aníbal, cuál es el objeto de este protocolo. Y es que el objeto del protocolo para el manejo de las audiencias virtuales no es otro que facilitar el desarrollo de las audiencias, estableciendo los roles de los diversos actores en el proceso de trámite, convocatoria, preparación, desarrollo y conclusión de las audiencias virtuales. Pueden pasar la vista. ¿Qué procura el protocolo? Procura describir el rol de los servidores judiciales para asegurar el acceso de la justicia a través de las nuevas tecnologías que nos permiten comparecer y conversar de forma remota, en tiempo real, con inmediación a través de imágenes y sonidos. Pero muy importante, todo esto debe hacerse con plena sujeción a las reglas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, como si se tratara de una audiencia presencial. Y aquí debemos hacer una pausa. Es importantísimo retener que este protocolo no modifica, no aborda, no toca el procedimiento. El procedimiento establecido y las reglas de debido proceso que rigen cómo se desarrollan y sustancian las audiencias presenciales permanecen y se mantienen. El protocolo lo que aborda es ese conjunto de acciones necesarias para poder acceder a esa audiencia, pero desde un entorno virtual. Entonces, es importantísimo que podamos igualmente precisar que en las audiencias virtuales rigen las mismas reglas, los mismos principios, las mismas exigencias
y las mismas formalidades que en las audiencias presenciales. Próxima vista. Importante es señalar que el protocolo de audiencias virtuales tiene una base legal particular, un marco normativo particular que está orientado a la celebración de las audiencias en su entorno virtual, y podemos seguir pasando las vistas. Estas normas básicas están contenidas. Antes de esto vamos a hablar de lo que es la estructura del protocolo. El protocolo tiene una estructura claramente diferenciada, está seccionado en tres partes. Una parte inicial o introductoria en la que podemos ver o vamos a encontrar lo que es el título, la base legal, el objeto, el ámbito de aplicación, principio y un catálogo de definiciones. Luego nos vamos a encontrar con lo que es la parte central, el corazón del protocolo para el manejo de las audiencias virtuales, y que está dividido en 4 secciones. Un apartado de disposiciones generales y 3 apartados que se han organizado en función de las etapas de la audiencia, de suerte y manera que se recogen actuaciones previas a la audiencia virtual, la celebración de la audiencia virtual y actuaciones posteriores a la audiencia virtual. Finalmente, hay un apartado para disposiciones finales donde se regula la fuerza vinculante del protocolo y las normas supletorias. Esta base legal es muy particular y retomamos la idea que llevamos hace un momentito. El protocolo está orientado, como señalábamos, a regular la celebración de las audiencias en el entorno virtual y parte de ese conjunto de normas básicas que constan en la Declaración de Normas y Principios del Servicio Judicial. Esa declaración de normas y principios que ya ha sido socializada por el Poder Judicial, que ya se encontraba en consulta y que tiene una finalidad muy específica, que es regular el servicio judicial con énfasis en las audiencias que se celebran de manera virtual, mediadas por el uso de la tecnología. Además de ese importante instrumento emitido por el Consejo del Poder Judicial, igualmente también el protocolo reconoce la supremacía de la Constitución, tanto la supremacía formal como la supremacía material, y hace una referencia expresa al artículo 69, numeral 7 de la Constitución, garantía general sobre la forma de los procesos judiciales y que aplica a todas las materias. ¿Y qué dispone el artículo 69, numeral 7? Que toda persona debe ser juzgada con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. Reafirmamos que las reglas del debido proceso y ese apego irrestricto a las reglas del debido proceso es una constante durante todo el desarrollo del protocolo. Igualmente, este protocolo para el manejo de audiencias virtuales procura guiar la actuación en la virtualidad, acercando el modo de juzgar a lo que ocurre en las audiencias presenciales, pero esto forma parte del conjunto de acciones a ejecutar acorde con el Plan Estratégico Visión Justicia 2024. Señalar igualmente que en cuanto al ámbito de aplicación, el protocolo contempla que el mismo, como bien señalaba el magistrado Claudio Aníbal, y podemos pasar las vistas hasta el ámbito de aplicación, como bien señala el magistrado Claudio Aníbal, el ámbito de aplicación de este protocolo rige para las audiencias en todas las materias y en todas las etapas. La siguiente vista. Y lo que se requiere es someter la realización de estas audiencias a condiciones diferenciadas. ¿Qué va a determinar la aplicación del protocolo para el manejo de las audiencias virtuales? La naturaleza de los procedimientos en cada materia, las exigencias de la actividad probatoria y la protección de los derechos y garantías de todas las partes en el proceso. ¿Por qué? Porque en las audiencias presenciales, en las audiencias virtuales, deben regir, y los recalcamos y los requete recalcamos, deben regir las mismas reglas que en las audiencias presenciales. Del mismo modo, tenemos que consta esta parte introductoria del protocolo de un catálogo de definiciones. Estas definiciones han sido extraídas de la resolución de declaración de normas y principios del servicio judicial y las insertamos en el instrumento, toda vez que este protocolo, como ya hemos podido ir interiorizando, operativiza precisamente esa resolución
de declaración de normas y principios del servicio judicial. Y surgen como definiciones importantísimas y relevantes, por ejemplo, la presencia virtual, que es el acto de comparecencia a través de una videoconferencia. Se hace una distinción muy puntual entre lo que son las partes, o sea, aquellas personas vinculadas al proceso, los participantes, que es todo aquel que tiene que intervenir en el proceso, del público, que es todo aquel que, conforme la regla de la publicidad, que es una garantía de debido proceso que rige las actuaciones judiciales, tiene el derecho de controlar la administración de justicia presenciando libremente las audiencias. Igualmente tenemos como definiciones relevantes lo que es la audiencia virtual, la firma electrónica de documentos judiciales, y todas estas definiciones forman parte integral de esa declaración de normas y principios del servicio judicial. A seguidas vamos a tratar lo que es la primera parte del protocolo, la primera parte de ese cuerpo, de ese corazón, de esa parte central de lo que es el protocolo, que es la regulación de todas las audiencias virtuales. Y la primera disposición que contiene el protocolo es la reiteración de que en las audiencias virtuales aplican las mismas formalidades y solemnidades que para las audiencias presenciales. Los miembros del tribunal y las partes deberán comparecer con la indumentaria exigida por la Ley de Organización Judicial, salvo las excepciones establecidas en la ley. Luego, en los siguientes numerales, el protocolo operativiza las secciones 3 y 4 de la Declaración de Normas y Principios del Servicio Judicial. Esta declaración de normas y principios establece que el servicio judicial es facultativo y que las partes deberán suscribir un documento de aceptación del servicio judicial y del uso de los términos y condiciones del servicio judicial, de la plataforma. Entonces, toda persona que vaya a iniciar su proceso o que quiere iniciar su proceso de forma virtual deberá suscribir el documento de aceptación, y una vez suscribe ese documento de aceptación de los términos y condiciones del servicio, acepta el servicio en toda su extensión, y toda solicitud que promueva se tramitará y sustanciará de forma virtual conforme lo establece la Declaración de Normas y Principios del Servicio Judicial, sin que pueda retornar en el futuro a la modalidad presencial en el mismo caso. Importante es destacar que este consentimiento para someterse a la virtualidad que corresponde a las partes es un consentimiento informado, y en los casos en que aplique y cuando según la materia aplique, ese consentimiento deberá ser ofrecido y se requerirá la asistencia del abogado. También destacar en esta parte que la negativa de una de las partes a someterse al servicio judicial virtual impide que el proceso sea conocido y sustanciado de forma virtual. Retener y destacar que para que el juicio se conozca o para que el proceso se conozca de forma virtual y se pueda celebrar la audiencia virtual en atención a la naturaleza facultativa del instrumento, se requiere el consentimiento de ambas partes. El protocolo ofrece o concede amplios poderes al juez. Y es que, y a tono con lo que establece la Declaración de Normas y Principios del Poder Judicial, del Servicio Judicial, en aquellos casos en los que existe un impedimento legal expreso, la audiencia virtual contradiga de manera evidente el espíritu de la ley aplicable, y agregamos, la audiencia virtual impida la observancia de formalidades sustanciales vinculadas al debido proceso y la tutela judicial efectiva, en esos supuestos, y aun cuando las partes hayan consentido el servicio virtual y estén de acuerdo en que su audiencia se celebre de forma virtual, el juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar que la audiencia se celebre total o parcialmente de forma presencial. ¿Por qué? Porque lo que prima es el apego irrestricto y el cumplimiento de cada una de las exigencias del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Del mismo modo, cuando en atención a las circunstancias imperantes en la nación, y un ejemplo son las condiciones sanitarias que estamos viviendo en la actualidad, resulta indispensable la utilización de medios virtuales para garantizar la administración de justicia y la efectividad de los derechos y garantías de los ciudadanos. En ese supuesto, y aun cuando las partes no hayan consentido la
utilización o el servicio virtual, este se le impone. Y el juez, mediante resolución motivada para garantizar la tutela de los derechos y la continuidad de la administración de la justicia, podrá ordenar que la audiencia, aún sin el consentimiento de las partes, se celebre de forma virtual. ¿Qué es lo que se pretende? Garantizar la tutela de los derechos, la continuidad de los servicios, siempre tutelando los derechos de todos los ciudadanos. Igualmente, dentro de las disposiciones generales se regula la necesidad de que los usuarios del servicio, las partes, reciban en todo momento la asistencia y el seguimiento a nivel tecnológico que necesitan para garantizar que puedan ejercitar efectivamente todos sus derechos. A lo largo del protocolo se va a ir desarrollando en todo momento y podremos ver la preeminencia que se le otorga a esta necesidad de acompañamiento de los usuarios que necesitan ese acompañamiento y ese seguimiento del sistema para garantizar efectivamente el acceso, porque la finalidad de este proyecto es garantizar el acceso a la justicia. Se establecen igualmente obligaciones de las secretarias del tribunal, obligaciones de las partes y participantes en las audiencias. Estas obligaciones se suman a todas aquellas que ya las leyes y los reglamentos contemplan, y todas están vinculadas con la interacción que deben tener estos en el entorno virtual. Por ejemplo, y para mencionar una obligación de la secretaria, nos encontramos con que la secretaria tiene la obligación de gestionar las audiencias, tiene la obligación de programarle la plataforma virtual, tiene la obligación de otorgar la asistencia requerida. Obligaciones, deberes de los participantes, disponer de los recursos tecnológicos y los dispositivos para acceder desde un espacio que permita garantizar la solemnidad de la audiencia, comparecer de forma oportuna. Igualmente, concluyendo con las actuaciones previas y disposiciones preliminares, entramos a un segundo apartado de las audiencias virtuales que tiene estas partes. O sea, este apartado de actuaciones previas de las audiencias virtuales consta del inicio de la acción, la preparación de la audiencia, un apartado donde se regulan notificaciones y contestaciones, los efectos de la negativa al someterse al servicio judicial y la regulación de la retractación y aceptación del servicio judicial. Iniciamos con el inicio de la acción. Cómo las demandas y las acciones en muchas materias inician fuera de sede judicial y usualmente en el momento en que el demandado suscribe el documento de aceptación, se habilita y se da de alta en el portal para iniciar sus acciones por esta vía, el demandado en principio será o el accionante o el acusado o el que promueve la acción, será quien en principio va a determinar si aplica o a notificar si desea que su proceso sea tramitado en la virtualidad. Entonces, se sugiere a ese demandante, accionante, acusación, porque recordemos que esto aplica en todas las materias, que sin perjuicio de los requisitos establecidos en esa demanda, en esa solicitud, en esa actuación que da lugar a un proceso, informe su intención de que el mismo sea conocido y sustanciado por la forma virtual, poniendo a su contraparte en condiciones de saber cuál es la vía de tramitación que este demandante, este acusador ha elegido. Y de esa misma manera, la contraparte podrá comunicar igualmente desde su primer acto, si consiente o no, el servicio virtual, porque recordemos que se requiere el consentimiento de ambas partes. Toda solicitud que da lugar a la realización de una audiencia virtual y cuando llega al tribunal, no importa el procedimiento o la materia, siempre llegará una solicitud que dará lugar a la fijación de una audiencia. Además de los requisitos que establece la ley para esa solicitud, se requieren además que en esta se indique si las partes han convenido discutir el asunto de manera virtual. Recordemos que existió una comunicación previa entre ellos y en caso de que ese acuerdo ya haya existido, se puede consignar en esta solicitud. Igualmente, se requiere del solicitante la identificación precisa de todas las partes que habrán de intervenir o participar en la audiencia virtual, indicando sus datos de contacto. También se requiere la indicación de la persona que solicita si ella requiere asistencia tecnológica, si requiere asistencia con el manejo de la aplicación que se va a utilizar para la audiencia, con el manejo de los dispositivos, va a recibir asistencia, basta con que lo notifique en esta solicitud y la secretaria del tribunal tomará las previsiones del lugar. Y por último, igualmente,
deberá indicar en esta solicitud las pruebas que justifican sus pretensiones, o sea, su demanda, su acusación, anexándolas en formato digital para viabilizar su manipulación, porque sabemos que contaremos con un expediente digital. Luego llega lo que es la preparación de la audiencia. ¿Y qué es lo primero que debe hacer la secretaria del tribunal? Quien, además de todas las obligaciones y funciones que les confieren las leyes que rigen la materia, y una vez el proceso ha sido fijado conforme manda la norma y se han realizado las notificaciones o convocatorias que correspondan, la secretaria del tribunal debe realizar una serie de acciones para verificar si el proceso se va a tramitar por la vía virtual. Lo primero es identificar y validar la información telemática de contacto que le han ofrecido en la solicitud. Debe confirmar que los datos son correctos para garantizar esa comunicación efectiva. Debe igualmente constatar la identidad de las partes y abogados y debe verificar si han consentido el servicio virtual. El servicio virtual se consiente a través de la suscripción del documento de aceptación y en principio la secretaria podrá tener conocimiento, pues el portal notificará si la persona ha consentido la aplicación del servicio. Ahora, en ausencia de esa información, podrá perfectamente la secretaria del tribunal contactar a las partes y en especial al demandado, que es quien todavía no ha consentido la aplicación del servicio, y verificar su intención de someterse o no. Si él manifiesta que tiene la intención de someterse al servicio virtual, entonces lo guiará y dirigirá respecto de las acciones necesarias para suscribir el documento de aceptación de los términos y condiciones del uso de la plataforma. Si todas las partes consienten el servicio virtual, la secretaria va a programar la audiencia en la plataforma. Y luego de que programe esta audiencia en la plataforma, la secretaria va a invitar a las partes. ¿Y cómo se invita a las partes? Remitiendo el enlace de acceso a la audiencia con indicación precisa de la fecha, hora y lugar desde donde se va a hacer la comparecencia. Y luego vamos a explicar por qué es relevante lo del lugar donde se va a hacer la comparecencia. Con esta invitación se debe igualmente aportar toda la información que pueda necesitar el convocado, el receptor o el participante en la audiencia virtual para garantizar que puede intervenir y ejercer efectivamente sus derechos. Cuando así lo contemple la ley que rige la materia, y en este caso les pido colocarse en el escenario de esos intervinientes voluntarios que tienen el derecho de simplemente presentarse a una audiencia, por ejemplo, civil, y decir que son intervinientes y quieren una intervención. Bueno, pues en el escenario de una audiencia virtual y para garantizar los derechos de esa parte, se ha concebido que en el portal transaccional establecido por el Poder Judicial se coloquen todos los roles de audiencia y sea fácil y sencillo para cualquier interesado navegar entre los diferentes roles de audiencia e identificar una audiencia de su interés. Si una persona que aún no ha sido identificado como parte desea participar en una audiencia virtual en calidad de interveniente, podrá solicitar el acceso de la audiencia previo, obviamente, a la hora y día pautado para el inicio de la misma, dando su información de contacto. Esta solicitud será manejada y atendida por la secretaria del tribunal. Es importantísimo garantizar la publicidad. Las audiencias son públicas por precepto e imperativo constitucional. En tal virtud y para garantizar la publicidad de las audiencias, la secretaria, por favor, la anterior, la secretaria deberá colocar el enlace de acceso a esta audiencia en el canal dispuesto por el Poder Judicial a tales fines, desde donde podrá acceder toda persona que desee presenciar la audiencia de forma remota. Existen numerosos mecanismos que se está considerando a nivel tecnológico para esta posibilidad. Y lo importante retener de este aspecto es que esa persona que accede como público no tendrá la posibilidad de intervenir, de hablar o interactuar en la audiencia, solo podrá observar la audiencia. Pero ¿qué pasa? Existen materias como por ejemplo la jurisdicción inmobiliaria, donde existen reclamantes, personas que sin ser partes ni participantes tienen el derecho de presentarse en la audiencia y ser escuchados. Tal es el caso de los colindantes en una audiencia de sanamiento o en una audiencia de revisión por fraude.
En estas materias y en estos casos donde existe un mandato legal, entonces ese enlace de acceso a esa audiencia debe permitir que estas personas puedan ejercer esa prerrogativa y puede permitirles, no tendrá la limitación de la participación. Continuamos. Existe todo un preliminar de notificación y contestaciones y es importante que esto aplicará según la materia. En muchos casos, esta interacción le corresponde a los abogados, en otros casos, y según la materia, le va a corresponder al despacho judicial. ¿Qué es lo importante establecer aquí? Que cuando se disponga, y así lo disponga la ley, se hará la notificación. Cuando aplique el servicio virtual, esa notificación se va a hacer de forma telemática. Esta notificación dará lugar, obviamente, a una contestación cuando la ley así lo establezca, o un escrito de defensa que igualmente deberá ser canalizado por esa vía. Retener que estas mismas pautas deben ser observadas por los abogados cuando se trate de notificaciones, citaciones o emplazamientos o defensas que estuviesen a su cargo, siempre observando la ley, porque el procedimiento está regulado en la ley y el protocolo no toca el procedimiento instituido. Continuamos. Sabemos que las partes pueden negarse porque el servicio virtual es facultativo y recordamos que al inicio la secretaria hacía un preliminar de verificación de si la parte había consentido o no el servicio virtual. Ella programó la audiencia si la parte consintió el servicio, pero si la parte le dijo que no, viene aquí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Notificar al demandante o al acusador o al que ha promovido o iniciado la acción por la vía virtual que no existe el conocimiento y que por tanto a partir de ese momento la audiencia comenzará a tramitarse de forma presencial. Dentro de sus facultades y fuera de lo que la ley reserva la voluntad de actuación de las partes, ella debe realizar todas las actuaciones para garantizar que la audiencia se celebre de forma presencial el día fijado. La negativa de aceptar el servicio no provoca ni debe provocar una modificación de la fecha pautada para la audiencia. Y, importante, en el caso de que la audiencia sea presencial, pero algún participante, y recordemos quién es un participante, quien tiene que intervenir en la audiencia, pero que no es parte. Y pueden colocarse en el contexto quizás un testigo. En caso de que un participante tenga un impedimento para comparecer a la audiencia presencial, lo va a poder hacer de forma remota desde el lugar donde se encuentra previa autorización del tribunal. Existe la posibilidad de que esa parte que se negó en principio a someterse al servicio virtual entienda que el servicio virtual es favorable, comprenda que es más cómodo para él esperar la audiencia desde su oficina, atender asuntos diversos, no pasarse varias horas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y desee consentir el servicio. Esto es posible. Yo o el usuario o la parte puede retractarse de su negativa al someterse al servicio. Ahora, igual que ocurre con el que lo aceptó inicialmente, al suscribir el documento de aceptación, acepta que a partir de ese momento todas las actuaciones respecto de ese caso se tramiten de forma virtual. Esto impide esta retractación que retorne en el futuro a la modalidad presencial y la secretaria deberá realizar todas las diligencias y en caso de que esta fuera la única parte que no había consentido el servicio, entonces realizará todas las actuaciones para garantizar que esa audiencia que se iba a celebrar de forma presencial ahora se celebre de forma virtual. Importantísimo, la retractación no puede provocar dilaciones indebidas. En el supuesto de que la retractación se realice en el curso de una audiencia y esta audiencia esté en condiciones de conocerse o se esté desarrollando a un nivel o a un punto que sería lesivo, la audiencia presencial debe continuar y la retractación surtirá efectos en los actos que siguen. Continuamos.
Pasamos ya a la tercera parte de lo que es este corazón, esta segunda sección de las audiencias virtuales, y son la celebración de las audiencias, todas las actuaciones vinculadas con la celebración de la audiencia. Y tenemos en primer orden que se aborda lo que son las salas de audiencias virtuales, el desarrollo de las audiencias per se. Hay un apartado destinado a la práctica de la prueba, otro que regula las actuaciones presenciales, la deliberación y la decisión. Lo primero es establecer respecto de las salas de audiencias virtuales que se contempla que en cada sede judicial exista una sala habilitada y que permita a través de los equipos tecnológicos y que cuente con los dispositivos y soporte tecnológico, sea un técnico que dé asistencia, que permita que todo el que no dispone de los instrumentos o de las herramientas o de las facilidades para comparecer de forma remota, comparezca de forma virtual a través de esta sala. Ya el magistrado Claudio Aníbal anunciaba o les adelantaba lo que es la cooperación intertribunales. ¿Y qué es la cooperación intertribunales? Que toda sala judicial habilitada deberá estar disponible para prestar servicios a cualquier usuario, y desde esa sala cualquier persona puede acceder o comparecer de forma remota desde la sede judicial más cercana, siempre y cuando lo indicare la secretaria y en coordinación con la secretaria, que es la que tiene que determinar desde dónde se va a hacer la comparecencia. Del mismo modo, establecer que en atención a la naturaleza y exigencias propias de los procesos penales que están destinados a garantizar la tutela judicial efectiva y el ejercicio de derecho de defensa, podemos pasar dos vistas, por favor. Podemos seguir. Los imputados que se encuentren bajo custodia, la próxima, comparecerán de forma remota, la próxima. Comparecerán de forma remota quienes estén bajo custodia desde la sala de audiencia virtual, siempre y cuando no puedan comparecer desde el recinto carcelario donde se encuentran. Ahora, los imputados que están en libertad y no disponen de las facilidades tecnológicas también van a comparecer desde la sala virtual habilitada en la sede judicial. Ahora, solo podrán comparecer de forma remota si además de las facilidades y los dispositivos para acceder a la audiencia cuentan con las facilidades que le garanticen que durante la audiencia van a tener una comunicación permanente, confidencial y privada con su defensor. La próxima vista. ¿Por qué? Porque recordemos que en el proceso penal existe una garantía vinculada al derecho de defensa, y es la posibilidad de que el imputado pueda comunicarse en todo momento durante la audiencia con su abogado defensor. Así lo regula la Constitución, así lo regula el Código Procesal Penal. En este caso, el imputado y su defensor van a disponer de un canal de comunicación permanente de carácter privado y confidencial durante la audiencia. Y la aplicación que se está utilizando para las audiencias virtuales lo permite. Y en caso de requerir asistencia, tendrán toda la asistencia para poder manipular ese canal de comunicación. Igualmente, en caso de que se requiera asistencia de un intérprete, él va a comparecer en las mismas condiciones y con las mismas regulaciones con las que interactúan el defensor y el imputado para garantizar la efectividad de la labor que debe realizar el intérprete en la audiencia. Pasamos a lo que es el desarrollo de la audiencia. Ahí la audiencia inicia con la identificación, verificación y registro de las partes comparecientes y sus representantes legales a cargo de la secretaria. Luego, las partes son informadas por quien preside de la naturaleza y particularidades de la audiencia. Se les va a recordar que en la audiencia virtual rigen las mismas formalidades que en la audiencia presencial, que deben mantener sus micrófonos encendidos, que deben mantener sus micrófonos apagados hasta que se les conceda la palabra, sus videos encendidos para poder interactuar. Se les va a informar que las imágenes de los jueces van a permanecer ancladas en la pantalla y podrán tener contacto con ellos en todo momento. Igualmente, se ha contemplado en este apartado del desarrollo de las audiencias la posibilidad de que durante el desarrollo de una audiencia virtual haya alguna diligencia presencial que no se pueda desarrollar. Y para garantizar el cumplimiento de formalidades sustanciales vinculadas al debido proceso, se requiere que se agote de forma presencial. ¿Qué va a pasar en estos casos? La audiencia virtual se va a suspender, se va a fijar el día y la hora en el que se va a desarrollar la actividad presencial. Agotada la diligencia presencial, se reprograma la audiencia virtual y continúa. ¿Qué también se ha considerado? La posibilidad de que existan inconvenientes técnicos
propios de las aplicaciones y del entorno virtual. En esos casos, lo primero es que quien presente el problema deberá acreditar la dificultad invocada, notificándolo a la secretaria por el canal de comunicación que se haya habilitado previo al inicio de la audiencia. La audiencia se va a posponer momentáneamente y el técnico que debe asistir en la sede judicial verificará si puede resolver el fallo. De persistir el fallo, entonces se va a suspender la audiencia virtual y se fijará nueva hora y fecha, tal cual ocurre en el escenario presencial cuando existe un impedimento para continuar la audiencia. Continuamos. Vamos a hacer ahora una parte en lo que es la práctica probatoria. Precisar que la actividad probatoria en todos los procesos y en todas las materias está regulada y siguen y rigen las mismas reglas de manipulación, de incorporación y de tramitación de las pruebas. Ahora, en el entorno virtual se establece que esas pruebas serán proyectadas o incorporadas cuando se puede y corresponda por medio de la plataforma habilitada al efecto, optimizando todas las facilidades que la plataforma provee. En el caso de la prueba testimonial y en atención a la naturaleza de las pruebas testimoniales, se hacen unas precisiones particulares. Y es que, además de las obligaciones que establece la norma que deben ser informadas a los testigos, el juez le indicará además que debe mirar en todo momento a la cámara y que no debe mirar a la pantalla, que debe abstenerse de leer, consultar, seguir guiones escritos durante su declaración, salvo las excepciones establecidas en la ley que rige cuando la ley así lo permita, que debe permanecerse solo en el lugar desde donde está rindiendo su declaración, y la más importante de todas, que debe colocarse a una distancia prudencial de la cámara, de modo que se aprecie de la mejor manera posible el espacio desde donde se ubica y los elementos que le rodean, de modo que permita percibir con la mayor fidelidad su testimonio y expresiones corporales. A continuación, se regula lo que es la deliberación y la decisión. La deliberación y la decisión están regidas igualmente por las leyes que, conforme la materia, establecen cómo se desarrollan. Ahora, en el entorno virtual, ¿qué precisar? Que cuando los jueces integran un tribunal colegiado y comparecen de forma remota desde distintos lugares, la deliberación se va a realizar de forma virtual y en tiempo real. En esta deliberación, obviamente, se deben observar todas las formalidades establecidas en la ley que rige la materia y para garantizar el secreto de las deliberaciones no será grabada. En cuanto a la decisión, precisar que la misma será firmada y sellada de forma electrónica, que quedará disponible en formato digital en el protocolo digital de decisiones y que tiene la misma eficacia, validez y fuerza probatoria que su original impreso, esto en aplicación del artículo 9 de la ley 126-02 sobre comercio electrónico. Con esto hemos concluido la audiencia y pasamos a los que son las actuaciones posteriores a la audiencia, que se hacen las notificaciones a las partes conforme corresponda. En lo relativo a la grabación, hacer una distinción. Cuando las audiencias son públicas, la grabación de esa audiencia formará parte del expediente digital y como lo establece la Declaración de Normas y Principios, las partes tienen acceso al expediente digital y por tanto tendrán acceso a la grabación. En los casos de procesos donde la publicidad es restringida por mandato legal o por disposición legal, la parte que desee tener acceso a la grabación deberá solicitarlo de forma digital con indicación del uso que dará a la grabación. En caso de que no existan exigencias o restricciones mayores por la Constitución, por las leyes en atención a la materia o una necesidad de confidencialidad o de secreto, acogida a la solicitud, se le entregará la grabación y deberá guardar reserva de su contenido utilizándola solo para los fines autorizados. El acta de audiencia se levanta tal cual establece la ley que rige la materia y en este caso será firmada y sellada al igual que la sentencia de forma electrónica, estará disponible en el expediente digital y tiene los mismos efectos que la decisión digital. Por último, llegamos a los que son las disposiciones finales y este protocolo es vinculante para todos los tribunales de la República y como normas supletorias se contemplan el derecho común y la práctica comparada de aquellos ordenamientos con sistemas democráticos similares al nuestro que permiten potencializar y garantizar una correcta administración de justicia y sobre todo, que es lo que ha inspirado
este proyecto y qué es lo que ha inspirado el Visión Justicia 2024, garantizar el acceso a la justicia, a la tutela de derechos de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a los magistrados Esmirna Giselle y Claudio Aníbal Medrano por sus magistrales presentaciones. Hemos hecho una selección de las principales preguntas que han ido formulando los asistentes a este webinar de presentación del protocolo para el manejo de las audiencias virtuales del Poder Judicial de la República Dominicana. A continuación, todos los redactores del protocolo estarán disponibles para dar respuesta a las preguntas. Yo, de hecho, voy a hacer la primera y luego dos miembros del equipo de la escuela, Ulises Guevara y Ninosca Pichardo, estarán formulando las otras preguntas. Y la primera que quiero transmitir está formulada para el magistrado José Saúl Taveras Canaán sobre si se respeta el principio de inmediatez con la virtualidad. Magistrado Saúl. Esa es una pregunta medular, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso penal. O sea, este es un punto, el de inmediatez, que prácticamente tenemos que enfocarlo en el aspecto penal. Y la pregunta resulta increíblemente interesante porque no se puede perder de vista que hay muchas modalidades de sistemas acusatorios. La gente cree que todos los sistemas acusatorios son iguales. No, lo que hace un sistema inquisitivo de un sistema acusatorio, lo que lo diferencia son esencialmente la separación de funciones y que en el proceso acusatorio el asunto es oral y en el otro escrito. Pero aquí hay muchísimas modalidades. Por ejemplo, el sistema acusatorio norteamericano no es como el de nosotros. El sistema acusatorio americano, por ejemplo, si tú no tienes con qué pagar un abogado, el Estado no te asigna uno y a ti te pasan una audiencia sin un abogado, porque el derecho de defensa no es tan importante como aquí, en el sentido de que aquí es fundamental y allá es constitucional. Entonces, eso era necesario que yo lo señalara porque el sistema acusatorio dominicano es un sistema garantista. Y ciertamente, habrá una gran discusión sobre si ciertos actos dentro del proceso penal violentan el principio de mediación. Claro, lo único no es el proceso penal, aquí hay proceso civil, y hay muchos actos. Entonces, por eso, hay un artículo en el protocolo que le dice al juez que si él entiende que determinado acto, por ejemplo, el juicio o la audiencia preliminar, no se pueden hacer virtualmente, sin que se lo pidan, ellos pueden decir, miren, de acuerdo a los principios que establece la Constitución de la República, de inmediatez, de no inmediatez, nosotros queremos que el juicio tiene que celebrarse de forma presencial. Aún las partes hayan decidido y acordado que ese proceso se haga de forma virtual. De modo y manera que nosotros le estamos dando la facultad a los jueces. En el caso del protocolo le está dando esa facultad a los jueces de, por ejemplo, que es lo que más se discute, el asunto de la audiencia preliminar y el asunto del juicio, si se podría conocer totalmente. Pues yo no tengo ninguna duda de que un solo testigo que esté en Nueva York, ahí no hay ningún problema, que se pueda celebrar totalmente el juicio y la audiencia preliminar, ese asunto no es pacífico. De cualquier manera, el protocolo está diseñado para que se puedan celebrar las audiencias, las preliminares y el juicio, pero siempre habrá una decisión del tribunal en ese sentido. Y, claro, posteriormente, el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, en esos casos particulares
del juicio y la audiencia preliminar tendrá que tomar una decisión acerca de si considera que el sistema acusatorio dominicano garantista no permite virtualmente que se celebre el juicio y la audiencia preliminar. Pero yo quiero señalar para terminar que también eso va a depender mucho de que el juez pueda ver en la plataforma, de cómo se vea, que eso todavía no lo hemos visto, o sea, cómo vamos a ver, cómo se va a ver el juicio, cómo vamos a ver los testigos, de qué puede ofrecernos la tecnología, ¿me entiendes? Porque si tú te vas a ver a todo lo que se está hablando en el mundo, la decisión no es pacífica. Entonces, en conclusión, que hay una gran discusión, una gigantesca discusión sobre si el sistema acusatorio garantista dominicano podría permitir que la audiencia preliminar y el juicio se puedan conocer totalmente virtualmente. Pero se podrían conocer muchísimas otras cosas. Por ejemplo, una querella, una audiencia de objeción de querella, una audiencia de objeción de un archivo, incluso una revisión de una medida de coerción, un recurso de apelación de una rebaja de fianza. Yo quiero ya terminar esta pregunta, esto que yo le he señalado, para decirle que la virtualidad, más que nada, es un asunto para ustedes, para los usuarios. Para que si tú tienes que apelar, para que si tú tienes una audiencia, por ejemplo, de rebaja de fianza, tú no tengas que coger para el Palacio de Justicia. Esto no es un asunto de comodidad para los jueces, porque nosotros de cualquier manera, cuando esto pase, esta ley de emergencia, nos vamos a preparar toda la mañana, nos vamos a ir a trabajar al tribunal, porque probablemente ese día en la corte, por ejemplo, haya 10 audiencias virtuales y 10 audiencias presenciales. Es decir, en conclusión, no es pacífico si el juicio totalmente y la audiencia totalmente violenta el principio de inmediatez en un sistema acusatorio garantista como el nuestro. Habría que ver cómo se ve en el juicio y qué va a decir la Suprema Corte de Justicia y qué va a decir el Tribunal Constitucional. Esa era mi respuesta. Continuamos con la próxima pregunta, esta vez dirigida al magistrado Mario Nelson, y establece lo siguiente. Las audiencias manejadas en espacio virtual podrían vulnerar el principio de publicidad. ¿Se ha pensado en cuál es la solución para garantizar el acceso público a las audiencias, tal como ocurre en las audiencias en Perú y Chile? Buenas tardes a todos los participantes de este evento de la Escuela Nacional de la Judicatura. El principio de publicidad alcanza en nuestro sistema jurídico un rango constitucional. De ahí que cualquier intento de regulación de cualquier actividad procesal, dígase específicamente el tema de las audiencias, tiene que contar de manera efectiva con la observancia de este precepto en su cabalidad, porque si no, estamos entonces incurriendo en unos vicios que no van a tolerar el análisis posterior. De ahí que el protocolo para el manejo de audiencias virtuales del Poder Judicial prevea de manera expresa que el público que no es parte del proceso puede acceder a la audiencia, puede estar presente a la audiencia, y vamos a utilizar el símil de lo que ocurre en una audiencia normal, presencial en cualquiera de nuestras salas de justicia de nuestro país. El público entra al palacio, a la sede judicial, ubica cuál de las salas de audiencia es la que le corresponde a la audiencia que quiere ver, que quiere estar presente, y simplemente abre una puerta, si no está abierta, y entra y se sienta en un espacio destinado a esos fines, y con ello se cubre el precepto de publicidad, en tanto la presencia del público, de gente que sea testigo de lo que ocurra en el salón de la audiencia y en la actividad procesal. Pues llevándolo al ámbito virtual, el protocolo prevé que la secretaria, cuando agenda una audiencia virtual, tiene que subir un enlace de acceso a esta audiencia que le va a permitir a cualquier interesado entrar directamente y sentarse en términos virtuales a presenciar la audiencia y la actividad procesal. Ahora bien,
Como escuchábamos de nuestra querida magistrada Giselle en su intervención en la explicación del contenido del protocolo, ella hacía alusión a que hay 3 tipos de posibles participaciones dentro de una audiencia. Una, la más importante, la reservada a las partes, identificadas como tales. Otra, a los participantes, y denotaba en este acápite a aquellas personas que pueden tener un interés específico en la audiencia y pueden tener necesidad de intervenir en la audiencia, y eso dependerá de las materias y de las posibilidades procesales. Y una tercera opción es para el público general, que tiene que tener acceso obligatorio cuando la materia de que se trate así lo permita. Entonces, ese público tendrá un acceso específico y entrará a la audiencia virtual en categoría de público. Ahora bien, ¿qué limitación tiene? La misma que tiene un público en una audiencia ordinaria presencial. En un salón de audiencias el público no puede estar hablando porque interrumpiría la labor jurisdiccional. No puede estar participando porque no es parte, no puede estar haciendo gestos, tiene muchísimas limitaciones. Lo mismo va a pasar con la audiencia virtual. La persona del público, no las partes ni los participantes, el público entrará solamente con la posibilidad de mirar y escuchar la actividad procesal, más no así de tener alguna intervención directa. Esperamos con ello haber dado satisfacción a la interrogante. La siguiente pregunta está dirigida a la magistrada Esmirna Giselle y es la siguiente. ¿Cómo los jueces garantizarán la comunicación efectiva del imputado con su abogado si en los destacamentos y centros de prisión no hay instrumentos para hacer efectiva esa comunicación? Es decir, no tienen celulares inteligentes ni computadoras con internet, cámara o micrófono. Señalábamos al abordar el aspecto de las particularidades del proceso penal y muy especial respecto de los imputados en custodia, que ellos tendrán 2 opciones de comparecencia. Obviamente que existen requisitos mínimos a nivel tecnológico para garantizar una comparecencia efectiva. Y recordemos que el mosaico o el marco de referencia es la tutela de derecho y el respeto del debido proceso. Entonces, si no existen condiciones para la comparecencia, obviamente no se va a realizar de forma remota. Ahora, ¿qué sí va a pasar? Que se está trabajando para garantizar, habilitar esas sedes judiciales y garantizar que en esos recintos carcelarios se cuenten con esas facilidades tecnológicas que le permitan al imputado no solo comparecer de forma remota, sino también tener esa comunicación continua, constante y confidencial con el imputado durante con su abogado defensor. Y no lo mencioné al inicio, pero por ejemplo, y para que vayan poniéndose en contexto, existe una disposición en el protocolo que establece que en aquellos casos donde el imputado y el defensor estén compareciendo de forma remota, y es importante igualmente retener que la aplicación que está concebida para la realización de las audiencias virtuales permite que existe ese canal de comunicación a nivel tecnológico, es importante que en caso de que ellos comparezcan desde lugares separados y aún teniendo ese canal, si por ejemplo el imputado está declarando y el abogado defensor debe de tener su declaración, solo tiene que informárselo al juez y en ese momento el juez detendrá la declaración y le permitirá al imputado y al defensor realizar esa comunicación a través del canal que, como señalamos, es confidencial, privado, permanente y dispuesto solo para ellos dos. La pregunta está dirigida al magistrado Mario Nelson Mariot. ¿Cómo se realizarán las citaciones a audiencias virtuales? Desde la presentación inicial que hiciéramos de este instrumento, de manos del magistrado Medrano en el proemio y de la magistrada Giselle, se ha insistido que no se pretende ni se puede en modo alguno sustituir la normativa procesal propia de cada materia de que se trata. Lo que hace el protocolo es regular el entorno virtual y lo que deberá ocurrir en las audiencias que se celebren a través de las plataformas digitales. Ahora bien, ¿quiere esto decir que no podrán hacerse citaciones ordinarias? De ninguna manera.
Si tomamos, por ejemplo, el procedimiento civil ordinario, las actuaciones procesales comienzan con actos que son extrajudiciales y que todavía el tribunal no tiene conocimiento. Claro que se utilizarán las vías de los alguaciles ordinarios a los fines de notificar esos actos que son de abogado a abogado, por poner solo un ejemplo. Ahora bien, tan pronto tome conocimiento el sistema de que las partes pretenden ventilar su proceso en el ámbito virtual, entonces, conforme lo que regula el protocolo, habrá de encargarse la secretaria de gestionar las comunicaciones por las vías digitales que las partes tienen que identificar cuando suscriben el servicio digital. Es así como cuando usted como usuario del sistema se registra e informa que le interesa participar de manera virtual en una audiencia, entonces usted tiene que proveer los datos de contacto y entonces la secretaria por esa vía habrá de remitir notificaciones. Pero igual no resulta efectiva en un momento determinado una comunicación virtual. Aunque la audiencia sea virtual, como quiera puede haber una cita tramitada por las vías ordinarias y ello no quita, no despoja el entorno virtual de lo que es la voluntad de las partes de conocerse en ese ámbito. Por tanto, se trata de subsistencia entre ambos sistemas, de colaboración entre ambos sistemas, donde cuando sea necesario, pues se hará por las vías normales, ordinarias establecidas, y cuando se pueda, se hará por la vía virtual. La audiencia se conocerá como las partes determinen y el juez lo habrá aceptado así. Eso es lo que se espera que ocurra y lo que regula el protocolo en ese sentido. La próxima pregunta es dirigida al magistrado Claudio Aníbal Medrano y establece lo siguiente: ¿con quiénes se consensuó este protocolo? Si no está el magistrado Claudio, puede responder cualquiera de los otros panelistas que desee tomar la palabra. Bien. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Adelante, Giovanni. Esta propuesta fue elegido por la escuela esta comisión de trabajo. Para la preparación de la misma, se tomó en consideración las opiniones de diferentes jueces en diferentes materias que fueron convocados para que dieran su opinión al respecto en relación a la aplicabilidad o no de las disposiciones contenidas en esta propuesta en las materias que los mismos manejan. También fue sometida a diferentes directores del Poder Judicial, en donde también participaron asesores del despacho del magistrado presidente del Poder Judicial, y por demás algunas de las personas o de los magistrados que fueron designados en la resolución 3-2020 del Consejo del Poder Judicial para la elaboración de este protocolo de audiencias virtuales. Y por demás, a través de este webinar también se están tomando en consideración las sugerencias y observaciones que han realizado algunos de los participantes. La próxima pregunta es dirigida a la magistrada Giselle Méndez y establece lo siguiente: queda claro que la virtualidad es opcional, es decir, ¿bastaría con la negativa de una de las partes para que la audiencia no se celebre de manera virtual? Corregir la afirmación. Bastaría la no aceptación de una de las partes para que no aplique el servicio judicial virtual y las actuaciones se realicen de forma presencial, porque recordemos que el servicio judicial es facultativo. Yo tengo que aceptar, tengo que suscribir un documento de aceptación de los términos y condiciones del uso de la plataforma y tengo que darme de alta en el portal transaccional. Si no hago eso, no es que me negué, es que no acepté.
entonces obviamente no va a aplicar la virtualidad. Ahora, en el momento que yo acepto, y lo puedo aceptar a lo largo de todo el proceso, en el momento que yo acepté el servicio, ya a partir de ese momento aplica la virtualidad en toda su extensión para este caso, conforme lo establece la Declaración de Normas y Principios del Servicio Judicial. La siguiente pregunta es para la licenciada Giovanni Castillo. ¿En cuáles casos el juez podrá imponer el conocimiento de las audiencias en forma virtual o remota? Bien, la resolución lo establece de manera concreta y te establece 3 supuestos esenciales en el literal 2, numeral 2, letra C, que es en aquellos casos en donde exista un impedimento legal expreso para poder llevar a cabo la misma. También si se denota de manera evidente que el espíritu de la ley se contradice con la realización del proceso en relación a la ley aplicable. Y por último, que es uno de los aspectos esenciales, si la audiencia virtual, si la celebración de esa audiencia virtual puede ocasionar la vulneración de formalidades sustanciales del procedimiento. Sobre ese marco de ideas se establece la propuesta que podrá el juzgador de manera oficiosa, aun cuando las partes hayan consentido llevar a cabo la audiencia virtual, celebrarla ya sea de manera total o parcial de forma virtual. Pero también se establece no solo que sea de manera oficiosa por el juez, sino también a solicitud de parte. Es decir, que aún habiendo consentido la audiencia virtual, si se visualiza alguno de los 3 supuestos que hemos referido, entonces también el juez puede decidir que de manera parcial o total sea celebrada la audiencia de manera presencial. La próxima pregunta es dirigida al magistrado José Saúl y establece lo siguiente. Al igual que la presencialidad, ¿por qué en la virtualidad las partes tienen que pasar un día completo esperando una audiencia virtual? ¿Qué soluciones tienen para evitar esto? Esa pregunta que tú me has hecho me ha encantado. ¿Tú sabes por qué me ha encantado esa pregunta? Porque ciertamente, como tú acabas de señalar, ¿de qué vale que yo pueda celebrar mi audiencia desde mi despacho si yo tengo que estar desde las 9 de la mañana con mi celular prendido esperando que me manden un link, o un testigo en tal sitio esperando que le manden un link? Entonces, las audiencias virtuales tienen que fijarse a hora fijas. Ahora fijas. O sea, a usted hay que decirle que su audiencia es exactamente a las 12 del día. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas salir a hacer tu diligencia, para que tú puedas salir a trabajar. Entonces a las 12 menos cuarto, a las 11:30, tú te vas a un sitio idóneo, como exige la resolución, te pone tu toga y te prepara. Pero esa pregunta te la agradezco porque realmente es contra la naturaleza de las audiencias virtuales. Que a ti te citen para todas las audiencias a las 9 de la mañana, porque entonces para eso mejor tú te vas a Palacio de Justicia. Las audiencias virtuales, para que esto funcione, tienen que fijarse a fecha fija. La persona tiene que saber que si su audiencia es a las 11 de la mañana, a las 11 menos 10, tiene que estar en un sitio idóneo, preparado para eso. Esa pregunta te la agradezco porque era necesario aclararla. Incluso está pasando en los sitios donde están conociendo audiencias virtuales que duran hasta 1 hora y 2 horas para contactar a los participantes. Claro que duran 1 o 2 horas, porque el tipo lo citaron para las 9 de la mañana, había 10 audiencias y él se fue a resolver su problema.
Cuando llegó la hora de la audiencia, que llegó a cualquier hora, a las 11 de la mañana, entonces la persona no aparecía. Entonces, esa pregunta es vital. Las audiencias virtuales se fijan a una hora específica. Muchas gracias por su pregunta. Nuestra siguiente pregunta está dirigida al magistrado Mario Nelson Mariot. La solicitud de conocimiento de audiencias virtuales, ¿se hará mediante instancia de fijación adicional o hay algún protocolo especial para esta solicitud? En relación a esa interrogante, se establece de manera concreta que en la misma, para tú poder acceder al servicio judicial, obligatoriamente tú tienes que haber establecido en la plataforma digital manejada al efecto tu interés como demandante, como solicitante, de adscribirte a todas las condiciones de la audiencia virtual. Es decir, que cada solicitante habrá de llenar un formulario que va a estar disponible en el entorno virtual, y de ahí incluso también se podría manejar, y está consignado en la propuesta, que en la instancia se haga consignar el interés por parte de la persona que accede al proceso judicial de adscribirse a todas las condiciones establecidas en el entorno virtual. O sea, el que demanda nada más lo tiene que hacer consignar en el documento en el cual promueve la demanda o la solicitud en sentido estricto, y de esta forma entonces la Secretaría del Tribunal, una vez confirmada esa situación, verifica lo concerniente al consentimiento o no de las demás partes involucradas. Sí, yo quería decirle a ustedes, a propósito de los abogados que nos están escuchando, los fiscales y los jueces. Fíjense, para aclarar lo que más o menos se ha dicho con relación a esa última parte. Esto es opcional. Las partes pueden decidir la virtualidad o no. Es su opción. Ahora, no tengan miedo de elegir la virtualidad, porque a propósito del proceso, ustedes pueden oficiosamente, incluso el juez puede decir, ustedes decidieron, vámonos con la virtualidad en el proceso penal desde el principio. Pongo mi querella de forma virtual, el archivo, la audiencia de forma virtual. Ustedes pueden decir, la audiencia preliminar, vamos a discutir con el juez que no se puede hacer de forma virtual. O sea, ustedes partes, ustedes pueden promover la presencialidad, y si en algún momento un acto de eso del proceso se necesita, ustedes entienden que se requiere discutir, que no se puede hacer virtualmente, lo pueden plantear incluso el juez de oficio. No tengan miedo con eso, no tengan miedo con eso. Elijan virtualidad, y si hay algún acto que ustedes tengan duda, entonces los jueces lo discutirán y tomarán una decisión jurisdiccional en ese sentido. Eso es lo que quería aclarar, y disculpen. La próxima pregunta es dirigida a la magistrada Giselle Méndez y establece lo siguiente. ¿Cómo se harán las notificaciones de las audiencias de la Cámara Civil y Comercial? La respuesta es muy simple. Conforme la ley que rige la materia, hemos reiterado en numerosas oportunidades que el procedimiento no ha sido tocado, que se mantienen las mismas exigencias, las mismas reglas, y el procedimiento se mantiene intacto. El Ministerio de Alguacil se mantiene y los actos deben ser agotados conforme el procedimiento instituido en atención a la materia aplicable. Entonces, la respuesta la vamos a encontrar en el código que regula esa materia. Nuestra siguiente pregunta está dirigida al magistrado Mario Nelson Mariot. ¿Cómo se hará con los vocales en materia laboral, ya que algunos no tienen las herramientas? ¿Los jueces tendrán la opción de elegir la virtualidad aún no haya estado de excepción? Bien, con respecto a los vocales, obviamente habrán de participar en las condiciones de participantes que ya
previamente se había identificado en el transcurso de esta tarde. Si una persona no tiene las facilidades técnicas, los requerimientos técnicos, los equipos y demás, pues recordar que en sede judicial habrá un espacio de sala virtual en el que podrá acceder cualquier persona que no tenga las condiciones para hacerlo. En ese caso, el local tendría que trasladarse a la sede judicial y desde allí entonces proceder. Y con respecto a la otra pregunta, si me puede por favor retroalimentar a lo siguiente, porque era una pregunta compuesta. Sí. La siguiente parte de la pregunta era, ¿los jueces tendrán la opción de elegir la virtualidad aún no haya estado de excepción? En el estado de excepción, que es el que estamos viviendo, la virtualidad entra en el rango de obligatoria porque no hay la opción de hacer la presencialidad. En el escenario normal, cuando las cosas no están como están ahora en este momento, las partes son quienes deciden la virtualidad, quienes la solicitan, quienes confirman al sistema de justicia la intención de participar a través de las audiencias virtuales. Luego, no es el juez lo que puede es, atendiendo a determinados criterios que tienen que ver con tutela de derecho y demás, rechazar la solicitud de la virtualidad, mas no puede el juez, en un estado que no sea el de emergencia, imponérsela a las partes, porque es una decisión de las partes en las que todos tienen que estar de acuerdo en el estado normal de cosas. La próxima pregunta es dirigida a Joanny Castillo y establece lo siguiente. En materia recursiva, ¿se llevará a cabo las audiencias virtuales? Claro que sí, ¿cómo no? En las audiencias de la etapa recursiva es que en cierta medida menos dificultad hay para lograr el cumplimiento de todos aquellos principios que rigen el juicio, puesto que la exposición de los motivos que sustentan cada uno de los recursos, va a estar ahí la persona, el abogado, el Ministerio Público, que lo pueden o lo deben de oralizar, y por demás también la presencia del imputado, la presencia de la víctima. Allí consideramos todos que no habría ningún tipo de dificultad, y más aún porque dentro del marco del ámbito de aplicación de esta propuesta se establece de manera clara y precisa, no solo que es aplicable en todas las materias, sino también en cada una de las fases reconocidas por la ley. Y una de las fases, de manera clara, es la fase recursiva. Entonces, en sentido estricto, le es aplicable. Nuestra siguiente pregunta es dirigida a la magistrada Esmirna Giselle Méndez. ¿Cómo lidiar con aquellos casos en los que las partes no dan acuse de recibo virtual como un mecanismo dilatorio, alegando que no les llegó el correo? ¿Es suficiente con el envío del correo o hay que esperar respuesta? Y si nunca responden. Entonces, es importante, y qué buena pregunta, de verdad que lamento mucho que no se abordó ese aspecto en la presentación original. La plataforma, el portal, está concebido para tener dos mecanismos de verificación. Un primer mecanismo de verificación que valida cuando el documento, el correo ha llegado a la bandeja de entrada del destinatario, y un segundo mecanismo de validación que regula cuando el archivo ha sido abierto y leído. Es lo mismo que pasa con nuestros mensajes de WhatsApp. Nosotros mandamos un mensaje de WhatsApp, podemos ver cuándo lo recibió y luego vemos cuándo lo leyó. El portal transaccional tiene ese mecanismo de validación. Lo que establece el protocolo respecto de notificar y dar acuse de recibo no es para fijar la fecha o para tener certeza o conocimiento de que se recibió. Eso está establecido, concebido como un mecanismo para garantizar que algunos participantes que no tienen un interés particular en el proceso, sí reciban esa atención de la secretaria, y ante la notificación de sí, el correo lo recibí, pueda verificar o discriminar si hay alguna parte que necesita un seguimiento o una asistencia, porque el demandado o el demandante tiene interés, pero quizás un compareciente no quiere acudir a la comparecencia personal, un testigo no quiere ir a declarar y puede perfectamente ignorar el enlace, quizás ni siquiera comprende
que recibió ese enlace y lo que significa el enlace, porque la parte que lo propone no le ha informado ni se ha familiarizado con lo que está pasando. Es para esos casos y para esas personas que se ha establecido la existencia de un correo de retorno a la misma dirección para poder la secretaria tener las condiciones de evaluar si una de sus participantes requiere de un seguimiento y ella contactarlo, evitando que su incomparecencia o que quizás un desconocimiento técnico pudiera afectar la celebración de la audiencia. Retener que la plataforma y el portal transaccional verifica y registra la fecha de entrada a la bandeja de entrada del destinatario y la fecha de lectura. Recordemos que el portal transaccional consta y contempla la existencia de un buzón y cada parte que se da de alta tendrá un buzón en ese portal transaccional. Quisiera hacer una puntualización que no es parte de esta pregunta, pero debo confesar que me la han comentado como una inquietud unos compañeros jueces. Y ciertamente, tal y como señalaba el magistrado José Saúl, las audiencias deben ser fijadas a horas específicas, pero deben ser fijadas a horas específicas porque la aplicación no permite 2 audiencias a la misma hora. Lo que pasa es que recordemos que estamos iniciando en esto y muchas veces el contacto de todas las partes se dilata. Muchas veces estamos todos lo que debemos estar, pero no logramos contactar a la víctima o la víctima no puede acceder. Entonces, en estos casos y en este momento donde lo que nos estamos es familiarizando con una nueva forma de administrar justicia, tenemos también que ser pacientes y que reconocer que muchas veces contactamos a las víctimas, pero esa víctima requiere asistencia y tenemos que darle la asistencia porque la audiencia no puede iniciar sin ella. Entonces, llegará un momento cuando ya todo esto se consolide, cuando ya todos estemos fortalecidos y familiarizados con el entorno virtual, donde ya no será necesario porque se harán los ajustes del lugar. Pero lo que sí tenemos que dejar muy claro es que todas las audiencias virtuales se fijan a una hora específica y cualquier dilación en la audiencia usualmente es debido a la necesidad de asistir a una de las partes o de contactarla porque no se puede realizar el enlace, no sabe acceder al enlace, no cuenta con los dispositivos. Gracias. Muchas gracias, magistrada Esmirna Giselle. Y vamos a hacer una última pregunta que en este caso vamos a dirigir al magistrado José Saúl, que es la siguiente, magistrado. ¿Puede acordarse conocer solo una parte del proceso de manera virtual y otra presencial? Por ejemplo, la audiencia preliminar virtual y el juicio de fondo de manera presencial. Claro, perfectamente. Lo primero es que yo quiero aclarar algo que Giselle y que todos, y que es importante que ustedes, todas las personas que nos están escuchando, nos tengan claro. Nosotros no estamos tocando el procedimiento. Fíjense que este solo protocolo se ajusta a todas las materias. Eso es lo primero. A propósito de una pregunta del interviniente que hicieron por ahí. El interviniente interviene en materia civil y en materia penal como dice el procedimiento. Va a haber un portal publicado por la Suprema Corte de Justicia y esa parte que quiere intervenir voluntariamente, porque el tipo que el carro se lo agarraron con 5 kilos, lo cogió fiado y se lo cogieron, la policía, ¿cómo tú te enteras? Bueno, va a haber la Suprema, porque acuérdense que estamos ahora mismo discutiendo con ustedes, va a haber un portal donde tú vas a poder ingresar. Si es materia civil, tú vas a tener que hacerlo como en materia civil y como en materia penal. Esa pregunta tiene varias aristas. La primera es que la parte consientan que sea virtual. Si la parte consienten que sea virtual, no se pueden echar para atrás. Ahora bien, si en el transcurso del proceso se determina que ciertos actos, como la audiencia preliminar y el juicio, no se pueden conocer de forma virtual, el juez, los jueces que tienen esa decisión jurisdiccional van a decir no. El juicio no se puede conocer de forma virtual, lo vamos a conocer de forma presencial y continúa su ritmo por el sistema virtual.
porque se ha elegido la virtualidad. O sea, simplemente lo que ha dicho el juez es que ese acto específico debe conocerse presencialmente. Es decir, que puede pasar que en algunos procesos ocurra eso, que muchas actuaciones se conozcan de forma virtual y otra presencial, pero porque el tribunal decida que ese acto específico, como el juicio penal, por ejemplo, tiene que hacerse de forma presencial. Pero si ya ellos habían acordado la virtualidad en sentido completo, el proceso va a retomar su virtualidad. Yo creo que con eso yo respondo la pregunta. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, maestro Saúl. Creo que la licenciada Castillo quería complementar. No sé si está por aquí. Sí, es con relación a que de manera puntual, lo establecimos previamente, es que hay 3 casos en específico que están manejados en la propuesta de este protocolo para permitir al juzgador, aún habiéndose acordado la celebración de la audiencia virtual, manejar de manera total o parcial actuaciones, actos, actividades diligencias procesales de manera presencial. Incluso se consigna que habiéndose agotado la diligencia presencial dentro de una audiencia virtual ordenada por el juzgador, se retoma nuevamente todo lo que es el procedimiento virtual. Todo va a depender de si el juzgador ordenó, aceptó que se celebrara de manera parcial alguna de esas diligencias de manera presencial o no, o si se va a hacer de manera general de forma presencial. Y el punto esencial en el cual se basa este aspecto es en la excepción tercera, cuando te dice, si la audiencia virtual puede provocar la vulneración de formalidades sustanciales, el juzgador podrá determinar de manera oficiosa o a solicitud de parte la celebración de esa diligencia de manera presencial. Ya era eso. Gracias. Licenciada Castillo Savary, yo quiero, en nombre de toda la Escuela Nacional de la Judicatura y de toda la comunidad presente, terminar con una palabra mágica, que es gracias. Y gracias a los redactores de este protocolo por el alto nivel de profesionalidad y sentido de responsabilidad con que han asumido esta importante labor para el Poder Judicial. Al menos a mí, no sé a ustedes, me renueva y fortalece la fe en nuestra justicia. Ustedes son una muestra del compromiso de jueces y servidores con la transformación de la justicia dominicana, de la valía de las personas que conforman nuestro Poder Judicial. Así que gracias por esta magistral exposición y por este trabajo tan arduo y sacrificado de tantas semanas. Igualmente, gracias a los más de 900 asistentes que de manera simultánea hemos tenido esta tarde. Sus preguntas, comentarios y observaciones serán tomados en cuenta por esta comisión a fin de enriquecer el protocolo, y el video de esta actividad estará disponible próximamente en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de la Judicatura y del Poder Judicial. Pero no quiero finalizar estas palabras sin dejar de invitarles a nuestras próximas actividades, especialmente 2 que tendremos esta semana que creo que son muy interesantes para ustedes. La primera, mañana martes 2 de junio, tenemos el seminario web o webinar sobre la guía de servicios para entrevistas a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos, a cargo de los magistrados Nancy Salcedo, Bernabel Morissette y Kenya Romero, y de las licenciadas Iluminada González y Dilia Jorge. Y el próximo jueves 4 tendremos un webinar sobre las implicaciones jurídicas del teletrabajo, y allí contaremos con la participación del magistrado Rafael Vázquez Goico, juez de la Suprema Corte de Justicia, y del profesor Adrián Todolí, profesor de la Universidad de Valencia, España. Así es que, deseándoles un feliz resto del día, esperamos volvernos a encontrar muy pronto. Un cordial saludo. Muchas gracias de nuevo por su presencia.